Buenos días a todos, bienvenidos a este Coffee Break de hoy viernes 22 de mayo. Lo movimos un día, generalmente son los jueves porque ayer estaba yo comprometido en mi horario. Gracias por conectarse y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Iram Tariq Pérez. Iram es egresado del 2018 de la maestría en mercadeo. Recordemos que nuestro Coffee Break es un espacio donde pretendemos dos cosas. Una, darle plataforma a nuestros egresados que son tan exitosos en la calle, trabajando, currándosela bien y además promover nuestra maestría en mercadeo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Iram. Un placer. Iram es consultor independiente en operaciones de mercadeo y por ahí va a venir la primera pregunta. La primera pregunta es, bueno, primero bienvenido, esta es tu casa, tú sabes que así es. Y bueno, cuéntame, ¿qué es operaciones de mercadeo? Bueno, Ricardo, primero, gracias por la invitación. Segundo, bueno, ¿qué es invitación? ¿Qué es operaciones de mercadeo? Es una nueva área dentro de lo que es el estudio y la ejecución del mercadeo, nueva en el sentido de, bueno, de su entendimiento y de su categorización, por decirlo de alguna manera. Es básicamente todo el proceso en el cual nosotros hacemos que las estrategias se conviertan en acción, sobre todo en entornos digitales, aunque esto incluye también entornos offline, dependiendo de, bueno, de cuál sea tu plan, porque estamos partiendo de un problema fundamental. ¿Cuál es el problema? Nosotros siempre hablamos de nuestra estrategia, de cómo definimos nuestro target en un principio con todos sus elementos, con todos sus detalles. Y bueno, ¿qué hacemos después de esto? ¿Cómo nosotros transformamos esto en realmente un motor que nos permita generar realmente que permita ejecutar adecuadamente esta estrategia de mercadeo? Entonces, al nosotros definir nuestra estrategia, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las herramientas que tenemos a mano, cuáles son las limitantes de esta estrategia, porque bueno, están dominadas por actores muy grandes, los cuales no se van a adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos, por reglas de privacidad, por reglas por industrias, etcétera, etcétera. Entonces, al nosotros definir nuestra estrategia, si queremos nosotros realmente tener éxito en su ejecución y que realmente sea viable, tenemos que realizar como un proceso iterativo en donde herramientas y estrategias constantemente se están alimentando para que desde el principio estén alineadas y puedan ejecutar. Muy bien, esto supone entonces que hay alguien que hace la estrategia y alguien que hace la operación. Eso, uno pudiera pensar eso, pero en la práctica, si estás ya a nivel de estrategia, tiene que ser un mercadólogo con por lo menos las capacidades técnicas o el entendimiento sobre cómo están funcionando cómo funcionan estas herramientas en un principio. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, bueno, está generando, si tienes estas personas, tienes que tener un puente o un canal de comunicación muy bien establecido entre ambas y de coordinación en equipo a nivel estratégico. Bueno, si tienes un CTO, un Chief Technology Officer, y tienes un CMO, un Chief Marketing Officer, o sea, dos personas en esos altos cargos, puedes quizás generar esta estrategia, pero en la práctica, en lo que yo he visto, generalmente tiene que ser, vamos a decir, un mercadólogo con tendencias tecnológicas, pudiéramos Con así. inclinación a la tecnología, tecnófilo. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre Marketing Operation, que es lo que él acaba de escribir, y Revenue Operations? Bueno, es un tema interesante porque Revenue Operations también es una nueva área dentro de la teoría gerencial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre con Revenue Operations? Es que está el frenemy más grande de todos los tiempos, que es marketing con ventas. Entonces, el punto es que todo el tema digital ha hecho que la frontera entre marketing y ventas, que siempre la gente ha dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahora cada vez incluso más turbia, un poquito más opaca. Entonces, los mismos elementos que alimentan la información de mercadeo alimentan la información de ventas, y precisamente Revenue Operations es cuando incluyes también el tema de ventas dentro de las operaciones de mercadeo. Dentro de la conversión de la estrategia en acciones concretas de la organización. Exactamente. ¿Esto es online todo? ¿Ah? ¿Esto es online? No, es fundamentalmente online, o sea, nace o surge por el hecho de que las tecnologías ahora nos permiten tener este acceso a todos ustedes, como lo estamos haciendo en este momento, pero también las tecnologías las operaciones comerciales ahora tienen un gran componente digital. Entonces, la tecnología nos permite hacer esto, pero hay todo un componente offline
que es quizás una de las partes más interesantes de integrar a todo este tema de marketing operations, porque entonces yo tengo que hacer que todos mis elementos que están tabulados, que están definidos por Google, por Facebook, por lo que fuera, como es lidien con mi vendedor en Cantaura, que bueno, que a lo mejor la tecnología, que a lo mejor la tecnología no le es muy familiar, o tal vez la señal no lo ayuda. Claro. ¿Cómo yo hago que todo esto entre? Que todo esto Que- funcione. Bueno, pero exactamente. entonces mayormente online. ¿Tus clientes dónde están? Mis clientes fundamentalmente están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos por ¿cuál es la razón? La razón es que esto requiere la ejecución de este tipo de estrategia. Es una paradoja, porque si bien yo le estoy hablando a personas específicas, necesito cierto nivel de escalabilidad, cierto nivel de movimiento dentro del negocio para poder justificar el hecho de que tú digas, bueno, voy a instalar todo, voy a diseñar toda una arquitectura tecnológica para hacerlo, en vez de contratar a una persona que pueda llevarlo todo, Claro. que puede ser la solución quizás en un mercado más pequeño venezolano. Tengo algunos clientes venezolanos, pero es mucho como en una escala mucho más pequeña y más artesanal. Cuéntame uno, ¿qué hace para un cliente? Mira, uno de mis clientes, de los más interesantes, es una banda tributo en Estados Unidos. Una banda tributo. ¿Qué es empecemos, ¿qué es una banda tributo? Una banda que toca música de otros bandas. artistas. El Ok. punto es que esto es una banda tributo, pero en vez de un artista específico es de rock de los 80 en general. Ok. Bon Jovi, Def Leppard, toda esta gente. Ujú. Entonces, bueno, el tema específico... Yo siento que te estás saliendo de la cámara, ven ok, para acá. voy para allá. Ajá. Sí, dale. Entonces, bueno, el tema específico que ellos tienen es que no son los únicos dentro del entorno, y también ellos tienen que lidiar con sus acuerdos comerciales, son directamente con los espacios en donde ellos se presentan. Entonces, bueno, uno de los temas a nivel de operaciones es cómo nosotros sabemos, como ellos saben, de que los boletos que se han vendido han sido producto de sus campañas publicitarias, o han sido producto de los esfuerzos publicitarios del lugar donde van a presentarse, o bueno, o de la naturaleza de eso. El otro elemento que tiene es cómo nosotros realmente sabemos que las personas que estamos atrayendo son personas nuevas o personas que no sabían de nosotros, Ok. o son personas que ya de una u otra forma nos iban a comprar sí o no. Estás O sea, repitiendo compra. se están repitiendo compras o ya tenían esa inclinación. Entonces ahí es donde donde tú haces algunas pruebas. Y bueno, otro de los elementos interesantes es cómo también nosotros podemos capturar un poco la información de estas personas, no a nivel de nombre y apellido, o sea, porque no es la finalidad del negocio de ellos específico, pero a nivel de comportamientos online para crear lo que le dicen las audiencias lookalike. O sea, yo quiero para reproducir dentro de otros espacios esa audiencia que ya yo sé que, bueno, tiene un comportamiento similar, y de esa forma, cuando ya sí tuve éxito con esta campaña, lo único que tengo que hacer es cómo reproducir esta audiencia en el otro espacio en donde me vaya a presentar. Entonces, es un tema súper interesante, sobre todo porque aquí ves un poquito la alineación entre lo que es el elemento creativo y lo que es el elemento tecnológico. Porque, bueno, uno dice esto, bueno, el algoritmo va a hacerme el trabajo. No, el algoritmo te ayuda con el trabajo. Si tú tienes un creativo que realmente no funciona, mira, no hay algoritmo que valga. Okay. Entonces, Ok, muy buen punto. O sea, el algoritmo no te va a hacer, ay, se nos cayó la cámara. Un momento, que ya viene el proceso de recomposición de la cámara. Sí, eso es un accidente que pasa en las mejores familias, pasa esto, que se nos cayó la cámara. Organízalo otra vez, Gus. Muy bien, Gustavo aquí nos está dando una mano y Kerly también. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que hice? Moví la mesa. lo que pasa es que estaba apoyado de esta. Estaba apoyado en esta. Sí, no está bien, es que esta patica estaba aquí. Sí. Muy bien, seguimos entonces después de que se desmoronaran los principales mitos del mercadeo. Que todo está planificado. Que todo está planificado y que el algoritmo te va a hacer el trabajo. Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué tantos clientes americanos y pocos venezolanos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, tiene que ver un poquito con la naturaleza de este tipo de tecnología. Primero, que es algo como muy nuevo, que quizás los clientes de Estados Unidos tienen un poquito más interiorizado sobre la necesidad de implementarlo, o bueno, quizás vamos a hacerlo. Sobre todo, lo que pasa es que un pequeño y mediano negocio en Estados Unidos quizás en Venezuela pudiera ser un gran negocio. Un gran negocio. Entonces, vamos a decir, tienen que lidiar con esto para poder ser competitivos dentro de su mercado. Uh-huh. Todavía en Venezuela podemos aquí, hasta ciertos puntos, dependiendo del negocio, todo esto es un gran depende, manejar cierta artesanalidad. Y cuando digo artesanalidad me refiero a manejar en un Excel, alguien manejando un Excel, si es que lo maneja, o bueno, o el dueño del negocio acordándose del nombre de cada uno de sus clientes,
etcétera, etcétera. O bueno, preguntar detrás preguntarle a quién le estás hablando. O sea, puede manejarse hasta ciertos puntos, porque bueno, también algo que ocurre en Estados Unidos es que todo está tabulado. O sea, muchas cosas están tabuladas. Entonces te voy a dar un ejemplo rápido. Si yo quiero decir, bueno, quiero atender a el 25% más con mayores ingresos dentro de Venezuela, Facebook no tiene eso tabulado. Ok. Entonces, y en otros países no lo tiene tabulado tampoco. Pero en Estados Unidos sí lo tiene tabulado por un tema específico de los códigos postales. Los códigos postales Entonces, podrían hablar del nivel socioeconómico. Exactamente, pero es porque, bueno, tienen esa oportunidad de hacerlo, entonces tú puedes decir, sí, le estoy hablando al top 10%, al top 25%. En cambio aquí, ¿cómo entonces, al momento de yo implementar esa estrategia aquí, cómo yo defino ese 25%? Tengo que buscar otras arquitecturas, otras composiciones que me permita, si mi estrategia dice atender a ese top, cómo hacerlo apoyándome en el algoritmo, pero sin que el algoritmo me dé el tabulado todo bien facilito. Bien hechecito. Entonces ahí hay que ponerle coco. Ok, has mencionado dos cosas. Primero, la ausencia de tecnología, por ejemplo, o incluso de riqueza en la información, puede ser un tema, pero también describiste una acción que me abrió la mente a clientes muy pequeños, o sea, trabajando con Excel, o sea, no es complejo o no es complicado o no es que requiere tecnología para ir a la luna. No, realmente no. O sea, realmente no. Excepto para los temas de publicidad, en donde sí tienes que lidiar, bueno, ya con Meta o con canales Google, establecidos. Con canales establecidos, porque bueno, no hay otra alternativa. Pero lo fundamental que tú tienes que tener es siempre tu CRM, y tu CRM puede ser algo tan básico como un Excel. Como un Excel, claro. Entonces, chévere, pero no muy bueno, porque mucha gente, especialmente emprendimientos pequeños, esa metáfora que hiciste, no es que un cliente mediano allá es un cliente muy grande aquí. Eso dice que nuestros emprendimientos suelen ser pequeños, o nuestras organizaciones, nuestras empresas pueden tener tamaños relativamente pequeños y autolimitarse porque no tenemos los recursos, porque no tenemos, también porque es un tema mental, que no podemos hacer. Y sin embargo, lo que me estás diciendo es que con herramientas muy básicas podrían tener una estrategia y una operación de mercadeo que pueda tener un alcance o un impacto más alto o más grande o más importante gracias al análisis de los datos y a la utilización adecuada de las redes y de los medios digitales. Y algo importante, a la creación de los datos. Si los datos no están allá afuera, ¿qué es lo que hago? O sea, yo a través de mi negocio yo estoy creando esos datos. Entonces, si yo no los estoy registrando, no los estoy anotando, estoy perdiendo una ventaja competitiva. Porque esto al final, estas campañas que llevan mucho tiempo, esto al final termina siendo una ventaja competitiva que el que se meta en el negocio tuyo no va a tener, al menos que se ponga a hacerlo de una vez. Claro, que se ponga a hacerlo también. Exactamente. Claro, entonces la creación de datos después se convierte en la ventaja competitiva. Exactamente. Y el análisis es otra ventaja competitiva. Excelente, muy bien. Nos estás abriendo camino a mucha gente que a lo mejor piensa que la cosa es más difícil de lo que puede hacer con los recursos que tiene. Excelente. Todo esto es online, dijimos, ¿no? Bueno, o sea... mayormente. Se da porque existe la opción online. Entonces, o sea, porque nuevamente tienes que integrar todos estos elementos offline y tienes que integrar un sistema, porque ¿qué es un sistema ¿Por qué antes no se hacía y ahora sí? Porque antes era masivo. Antes tú lo que buscabas... Antes, la forma en que se hacía mercadeo, bueno, la filosofía de hacer mercadeo era masivo. Tú buscabas, ¿cómo te digo? O sea, tú buscabas crear vallas, crear anuncios, crear elementos que eventualmente le llegaran a tu target, pero porque le estaba llegando a todo el mundo. Claro. Entonces, en cambio ahora, lo que tanto la filosofía como la ejecución del mercadeo busca es hablarle directamente a los intereses específicos de cada persona. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todas las opciones del mundo. Claro, sigue siendo masivo, pero hablando específicamente. Pero dentro de esa masividad tú tienes que hablarle a cada grupito. Muy bien. Entonces, eso es un cambio importante en la perspectiva ajá. de la acción de mercadeo. Temas éticos, cuando tú no conoces personalmente a tus clientes. No. ¿Cómo lidias con los temas éticos de redes, de cosas que estén dentro del compliance o no, de las redes o de los países o de donde estés? ¿Qué haces con eso? Mira, ¿Cómo manejas eso? Mira, los temas éticos en gran parte tienen que ver con, bueno, cuando hablas con el cliente, tú empiezas a ver, bueno, cuál es su naturaleza como tal. Entendiendo que también muchas veces el cliente no tiene que estar consciente de si hay brechas éticas dentro de lo que está haciendo. Entonces tú, dentro de esa brecha ética, tú buscas
esta suena un poquito condescendiente, pero buscas educarlo de que, mira, esto no lo podemos hacer por esta y esta otra razón, porque tiene unas implicaciones éticas y muchas veces te lo aceptan, pero también realmente todos estos sistemas se han vuelto también muy complejos porque las mismas plataformas te establecen esos límites Te ponen éticos. esos límites. Entonces, mira, no hay manera, es muy difícil hablar con el algoritmo y decirle, mira, no, entiende mi operación, o tratar de decirle, de que entienda el hecho de que tu operación es distinta. No, si el algoritmo dice, mira, esto es violenta estándares legales, violenta estándares éticos, no hay manera de de quebrarle el brazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a decir, yo hago el análisis humano, pero al final, si se me pasa algo en el análisis humano, cuando estoy implementando la campaña, te das cuenta de que, mira, aquí hay aquí hay un detalle. Hay un detalle que no lo podemos brincar. Pues muy bien, muchísimas gracias. Me alegra mucho conocer lo que andas haciendo. Irán, tú sabes que esta es tu casa. Les recordamos que ya estamos en las actividades de ingreso y de admisión de la nueva cohorte de la maestría en mercadeo que empieza a finales de septiembre. Por lo tanto, atentos en las redes del IESA para exámenes de admisión y para los propedéuticos. Son las dos maneras de ingresar a nuestra maestría, donde los esperamos. De esto y otras cosas nosotros hablamos en la maestría de mercadeo. Recuerden que esta es la casa del mercadeo y los esperamos a todos haciendo nuestra maestría. Muchas gracias.